Muy buenas a todos y bienvenidos a Coalición Azófar, el podcast sobre la traducción del juego de cartas Magic the Gathering al español. Hoy tenemos aquí otra colección de Más allá del multiverso, Universes Beyond, que es la de Avatar, la serie de animación de 2005. Tenemos aquí, como siempre, a Isaac, Emma y Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Hola, Hola, hola. Cris. Molt Buenas, bé. ¿Y bien. tú? ¿Cómo estás? Bien, con ganas porque esta es la mejor serie del universo. ¡Yujú! Avatar, la buena, no el otro Avatar. Pobre James Cameron. Hay dos series, ¿verdad? La de actores y la de animación, que es la original. Correcto. Me refería al Avatar a los azulitos, pero sí, exacto, hay dos series también. Eso también. No hay pitufos. No. En esta colección solo entran las cartas de la serie original. De hecho, ya habéis visto algunos, quizá, las cartas que son básicamente capturas de pantalla de la Ostras, serie. sí. Madre mía. Ha dado que hablar. Como siempre, vamos a empezar por el título de la colección. En inglés es The Last Airbender. Luego vamos a explicar todo lo de Airbender, cómo se tradujo en LATAM, cómo se tradujo en español de España, etc. Pero en España se llama La leyenda de Aang. Y en LATAM creo que también, ¿verdad? Es La leyenda de Aang. Se pusieron de acuerdo. Esto parece que no tiene ninguna trascendencia, ¿no? En plan, bueno, lo han cambiado, bueno, ya está. Pero para nosotros no es tan fácil como copiar y pegar La leyenda de Aang, porque ese la dudamos en si llevaba después de 2 puntos mayúscula o no. Y esto lo tuvimos que mirar para saber cuál es el nombre realmente oficial, porque había de todo en internet. Vais a encontrar de todo. Hay mucho cacao, que si avatar coma, que si avatar guión, que si avatar Coma. punto, la leyenda de Aang, en plan, hay de todo. Pero Ujú. bueno, entonces, ¿qué más, chicos? Vamos a hablar de términos de la colección. Primero de todo, se traduce una colección. Vale, tenemos que saber si es español de España o es español de Latinoamérica. En este caso, como ya muchos otros, se pidió español de España. Hemos usado el doblaje en general. Exacto, hemos consultado el doblaje oficial en español de España y luego lo que pasa también, que eso ocurre pues, en muchos productos, ya sean series sí, series sobre todo porque también no se asegura de que lo traduzca siempre la misma persona, entonces puede ser que haya incoherencias y en este caso había algunas en el propio doblaje, tipo, pues por ejemplo, a veces se decía las guerreras Kyoshi y a veces las guerreras de Kyoshi, a veces se usaba la isla Asqua con artículo y otras isla Asqua sin artículo, cositas así que son detalles, evidentemente, pero que son incoherencias. Entonces nosotros lo que hicimos fue usar en general la que más se usara y que tuviera sentido también. Si hay alguna que dices, no, esto es un error, entonces no. Pero en general usamos la que más se usara en la serie. Mm. Vale, luego tenemos la mecánica de bending, que se usa para los 4 elementos. Para quien no lo sepa, en Avatar pues se controlan estos 4 elementos y hay gente que controla uno de los 4. O más, o algunos más también, spoiler. Bueno, O el claro. avatar, que el avatar de hecho en LATAM es avatar. Con Esdrújula Bolsí. Sí. Ah, Mm. wow. Y el bending, que en español lo tradujeron como controlar la tierra, controlar el aire, a veces incluso, lo hacen incluso más largo, dominar el control de la tierra. En vez de dominar la tierra, siempre es controlar, pero a veces lo hacen incluso más largo. Y en LATAM es tierra control, por ejemplo, earthbending. Tierra Ah, control y lo hacen como si fuese un término propio, hacer tierra control o la tierra control está prohibida. Mm. wow, qué Uy, además diferente. en femenino. La Tierra Control. Porque es la tierra y es el aire control, entonces, porque aire es Pues masculino. que nos lo escriban los fans de LATAM en los comentarios, por favor, pero yo diría que tendría que ser, sí. Supongo. Mm. Curioso. En el caso de bending significa, pues ya sabéis, como doblar, curvar, hay muchos significados, es una palabra que es muy flexible, pero en este caso es más como, sí, como subyugar, dirigir, Ujú. sí, ese sentido. Entonces, que la traducción oficial sea controlar, pues está guay, a mí me gusta. Sí. Es cierto que a nosotros nos hubiese venido mejor
un verbo más cortito en vez de ser controlar lo que sea, porque como cada una de estas habilidades tiene una mecánica, después en los textos de mecánica se nos alargan un poco las cosas, pero bueno, Sí, y que controlar ya es un término de Magic. Quiero decir que no, que sí, queda claro porque va con un elemento, pero sí que es verdad que en inglés es bending porque no es you control o cosas así. Y aquí, pues, idealmente, si se usara otro término, pues mejor. Pero como en la serie era esto, y siempre va con el elemento que acompaña, pues controlar. Sí, aquí no hay fallo, como dicen los Ujú. gallegos. Vale, pero sí había un pequeño problema con Airbend. Sí. porque claro, en inglés utilizan airbend con un complemento directo automáticamente, airbend target creature, por ejemplo, pero claro, controlar el aire, tú no puedes ponerle un complemento directo a eso porque ya tiene uno. Estás Ujú. controlando el aire. Entonces tuvimos que buscar una forma para esquivar esto y esa yo creo que es ya como la más complicada porque todo nos quedaba bastante largo Sí. y al final optamos por controlar el aire en torno a Earthbend a creature. Sí. airbend a creature. Ujú. Entonces es controla el aire en torno a una criatura o en torno a la criatura objetivo o en torno a la carta objetivo, pero añadimos este en torno a para que tuviese sentido al leerlo en castellano, que no fuese controla el aire de la carta objetivo, porque eso es como, sobre todo en el caso de criaturas, controla el aire de la criatura objetivo era como que, ¿qué haces? ¿Dejas que ya no respira? O Claro. no sé, queda bastante raro. Sí, queda como que Conviertes a Aang en Darth Vader. Exacto. si lo asfixias, queda un poco. Entonces, al final optamos por en torno a. Es que es eso, queda larguillo, Mm, pero bueno. claro. Que yo eso antes lo pensaba y que hubiese sido mucho problema si Earthbend, por ejemplo, hubiese ido explícitamente, por ejemplo, con Earthbend This Land. Uf, no. Ya. Como ha pasado, por ejemplo, si os fijáis en algunos de los textos, de los artículos de explicación de las mecánicas de la serie, hay de la colección, hay estas formulaciones y bueno, en español se han tenido que hacer unas piruetas, porque claro, controla la Tierra, esta Tierra controla esta Tierra, pero claro, la Tierra ya la controlas, es decir, es tuya. Mm, Controlar con el término de Magic. Entonces ha sido como, haz objetivo a esta Tierra con la habilidad de controlar la Tierra o algo así. Que se entiende, pero claro, suerte que en las hay, porque hay sitio, pero si en una carta hubiese salido eso, En una carta mm, imposible. claro, sí. porque claro, land y earth no es lo mismo, pero en español sí que es lo mismo. Entonces, suerte que eso no pasó, básicamente. Sí, si hubiese pasado, seguramente hubiésemos cambiado todos los bendings por dominar. Sí. Sí. Que, como siempre, estas colecciones, el objetivo es ser fiel a las traducciones originales. Entonces no hubiese sido lo ideal, sobre todo para LATAM, ¿no? Con el Tierra Control. Pero si hubiese habido este problema de Earthbend Island o algo así, hubiésemos tenido que cambiarlo todo por dominar. Ujú. Que en la serie lo usan, como ya mencionó Chris antes, pero bueno, como se usaba más control. Y luego tenemos aquí una curiosidad sobre los tipos aliados. ¿Qué les ocurre, mm, chicos? Es verdad que esto es un tipo que no es la primera vez que nos sale en Magic. Siempre lo ponemos al final de la línea de tipo. En la caja de texto, siempre va al final. Porque normalmente se va desde el último, digamos en inglés, hasta el primero. Human Warrior Ally, en este caso, según el modus operandi normal, sería aliado guerrero humano, pero Exacto. no. Cogemos el orden habitual, guerrero humano, y luego dejamos aliado para el final. Sí, esto es algo que ya se hacía hace un montón de años desde Zendikar, creo que fue la primera vez que se Bof. utilizó y lo mantenemos así. ¿Por qué fue así, Hugo? Pues no lo sé, yo en aquella época no trabajaba en temas de Magic y lo vi como jugador, pero Mm. así está desde el principio. Yo quiero apostar a que es porque es algo que se tiene más en cuenta de lo habitual. Es decir, contar según el número de aliados y cosas así. Y es un subtipo que creo que tienes que tener bastante en cuenta y si lo pones al final tiene más visibilidad. Es más fácil ver cuántos aliados tienes, por ejemplo.
Eso y que aliado también funciona mejor, en mi opinión, como adjetivo en lugar Sí, de sustantivo. Mm, Y desplazarlo al final hace que se vea de esa manera. Guerrero, en cambio, en segunda posición, por ejemplo, funcionaría aliado guerrero, pero guerrero aliado, a mí por lo menos me gusta más cómo queda así. sí. Y esto viene de la primera Zendikar. La primera Zendikar, sí. Te lo dice alguien que tiene un mazo de aliados todavía por ahí en el cajón. Quizá puedo preguntar por qué fue. Investigación. Oye, ¿esto por qué fue? Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Contactos. Chicos, antes de entrar en las cartas, mm. que no hemos hablado nada de la serie y quizá tendríamos que hablar un poco de la serie. Ah, bueno, claro. Vale, para quien no lo sepa, básicamente es que hay un avatar, como una persona que puede dominar los 4 elementos, porque este es un mundo de fantasía, en el que hay personas que pueden dominar uno de los 4 elementos. Y está el avatar, que el avatar pues puede hacer de todo, los 4 elementos, fantasía. Y la nación del fuego, la mejor nación de todas, Guau. ¡Bu! la mejor nación de todas invadió las otras naciones y dijo, aquí nadie va a usar nada excepto el fuego. O sea, el fuego wins, el fuego lo mejor. Y claro, el avatar, que es como, tú estás tocho, avatar, ayúdanos, como que desapareció. El avatar, que no lo he dicho, perdón, se suele reencarnar. Entonces, siempre va pasando, pues una generación nace en, yo qué sé, en el elemento del agua, en la siguiente en la del viento, no sé qué. Bueno, lo he dicho al revés justamente, porque después del viento va la del agua. Sí. Perdón. Entonces, claro, aquí es como, avatar, ¿dónde estás? ¿Dónde te has reencarnado? ¿Dónde estás? Y entonces, bueno, pues sí, efectivamente, el avatar aparece y tiene que luchar contra la maravillosa nación del fuego, por desgracia. Y de eso, Vaya. Avatar, está todo basado en Asia. Es muy bonita de ver la serie. Yo no la había visto antes de tener que traducir las cartas de Magic. No, no tenía mucho interés. La vi para esto y me gustó, pero muchísimo, muchísimo. ¿Y vosotros, chicos, la habéis visto? ¿La conocíais de antes? Yo sí que las vi cuando salió la segunda parte de la serie, La leyenda de Korra, y vi La leyenda de Aang y Korra seguidas, una detrás de otra, de esto Ujú. hace ya un montón de años. Y sí, son dos series estupendas y esta en concreto me sorprendió. Al principio pensaba, va a ser muy infantil, no me va a gustar mucho, pero me enganchó un montón y la volví a ver ahora para hacer esta colección y ahora me ha gustado más que cuando la vi más de jovencillo. Ahora se aprecian Ole. más detalles. Yo la vi para traducir la colección. De antes sí que la conocía y tenía amigos que eran fans de la serie. Pero yo creo que, de hecho, esto no lo dije en el podcast de preguntas, pero creo que mi primer contacto fue la película de M. Night Shyamalan, que Wow. es la peor puerta de entrada al universo de Avatar posible. Joder, Isaac. Es Wow. que es muy mala, la peli es muy mala, pero la serie está bien. Yo la vi, solo me vi la de Aang, la de Korra no me la vi, Ujú. pero a mí me gustó, está bien. Yo la vi cuando era joven, hace muchos años, y vi la de Aang y la de Korra y me gustaron mucho. Como decía Isaac, hay otras adaptaciones de películas o cómics, hay un juego de rol también me parece, pero esta colección de Magic se basa en la primera serie de animación, Ujú. Mm, no bebe de otras fuentes. Que eso nos ha ido bien a nosotros porque es como la referencia es esa, punto. No tienes que ir a buscar en un juego, en otro vídeo, en lo que sea. Lo que dice el NPC de turno, si hablas con él en esta ciudad, en Exacto. este momento exacto del juego. Dios. En el cómic que no se publicó nunca en español porque... Sí que había una única carta que tenía un elemento que se explica en el juego de rol, que en la propia serie de animación no. Mm, Y hubo ahí un detallito que corregir y ya está, pero bueno, es nada, mínimo. Casi el 99,9% del contenido es de la primera serie de animación. mm. O sea que esto es una fantasía para traducir, porque es muy Mm. fácil de investigar para nosotros. Así que si queréis hacer otra colección de Corra, pues los traductores de Magic estaremos Sí. encantadísimos de traducir al español porque es
Es muy fácil de investigar Avatar, estamos muy contentos. Sí, por favor, y además ver Korra de segundas es un placer. Ay, sí, a mí me gusta mucho Korra. La gente le tiene un poco de tirria, a mí sí que me gustó mucho, mucho. Es magnífica. Sí, pero la gente es como que la primera es una cosa, entonces, claro, de repente es como, ¿qué es este mundo? ¿Por qué es todo tan moderno? Hay coches y es como, no, Avatar no es esto, ¿sabes? Tenemos otra cosa que comentar. Vamos a hacer otro podcast de Avatar, aparte de este, en el que vamos a hablar de cómo se han traducido, jajaja, no, traducido en el sentido de trasladado, no de traducir de inglés a español, los momentos de Avatar en las mecánicas de Magic. Entonces, voy a estar con una amiga. Si juegas a Magic con ella, te va a ganar, te hace de jueza, lo sabe todo de Magic, lo sabe todo de Avatar, entonces va a ser fantástico. La persona perfecta. Sí, la persona perfecta para esto nos va a explicar este momento de Avatar en las mecánicas de Magic es así porque tal. Claro, aquí Zuko ha perdido el título de noble porque en este momento de la serie él está exiliado. Bueno, bueno, bueno. Ya, 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 ya. Todo, todo. Entonces, aquí en este podcast ahora vamos a centrarnos en las cartas y en la traducción al español de las cartas. Antes de entrar en los colores y las cartas per se, Ujú, hay algunas cosillas que sí que queríamos mencionar. Primero, en el universo de Avatar, para quien no lo sepa, hay animales híbridos, que son combinaciones de dos animales. ujú. Esto, dependiendo de la combinación de animales, se tradujo de una forma u otra, a veces tiene más sentido o menos, y en español, pues algunos tienen espacio y otros no, porque no tendría sentido. Por ejemplo, tigre foca o focas tortuga, tejón topo, estos van separados, pero nutria pingüino o tigredillo, rino komodo van juntos. Y algo que si queréis, pues una curiosidad, pero para quien le guste este tipo de cosas y se fije, los tipos de las cartas en las que salen animales de este tipo siguen el orden del nombre de la criatura. Por ejemplo, Lion Vulture es Cat Bird, porque en inglés es primero un cat, rollo cat de lion y bird del vulture. O, por ejemplo, el nutria pingüino, pues es nutria ave. Ujú. Claro, la cosa es que en español normalmente, pues si tenemos cat bird sería ave felino, Mm. porque hacemos la inversa del orden en inglés. Pero como aquí la carta, pues en este caso es león buitre, pues es felino ave para que felino vaya con león y ave vaya con buitre. Y luego veo que tenéis un montón de aliteraciones. Ujú. Emma es fan número uno de las aliteraciones. Bueno, Di la verdad, di la sí, verdad. es que es guay. Pues si, por ejemplo, tenemos Artful Acrobat, va a ser acróbata ágil. Friendly Flyer, amigo alado. Rocky Rebuke, represalia rocosa. Exacto. Hay alguna, ahora no me acuerdo cuál, la pondré, lo miraré, que en inglés era y que en castellano no ha podido ser, pero luego se ha compensado en otra que en inglés no era y en castellano sí. Entonces, más o menos hay la misma cantidad. Y antes de empezar a hablar de los colores en concreto, en esta colección hay un ciclo de encantamientos que se llaman ascensos. El ascenso del maestro del aire, de la maestra del agua, del maestro del fuego y de la maestra de la tierra, de los cuatro de los personajes principales. Y estas cartas utilizan los contadores de búsqueda, que Mm. son para reflejar cómo estos personajes se desarrollan a lo largo de la serie y una vez que se convierten en maestros, te dan estos encantamientos un efecto positivo bueno, mientras estén en juego. Y estas cartas se llaman ascensos porque son una referencia a unas cartas de Zendikar, una colección bastante viejita ya, que utilizaban lo mismo. Tenías unos objetivos que cumplir. Cuando tenían una cantidad de contadores de búsqueda, esos ascensos te daban un beneficio mientras estuvieran en juego. Así que es una forma de trasladar el mundo de Avatar a las mecánicas de Magic. Esto hablarán
Cristina y su amiga en el otro podcast mucho más, pero Ujú. este es un pequeño guiño para mantener además de ser algo de la serie, también es un guiño a algo que ya existía en Magic y hay que estar pendientes de estos detalles. Es curioso porque los contadores de búsqueda en inglés, los quest counters, al Ujú. principio, claro, en Zendikar se referían a mapas, expediciones, entonces búsqueda quedaba muy bien. Pero ahora se usan más para misiones, en el sentido aquí que dice Hugo, ¿no? De el personaje evoluciona porque hacen, pues ocurren cosas en la historia, ¿no? Pero claro, no se puede cambiar y va a ser búsqueda. Sí, ahí ya no tenemos margen para modificarlos, queda un pelín raro, pero está así desde hace muchos años ya en Magic. Claro. Vale, pues pasamos al tema general de los podcasts, que son las cartas. Iba. Vamos por orden de color. Empezamos por el blanco. Como comentamos en la introducción, seguimos la traducción de la serie, de manera que a veces parece que nos hemos ido un poco de lo que Ujú. dice en inglés. O que puede ser desafortunado. Por ejemplo, en el caso de Razor Rings, anillos cortantes en español, el texto de ambientación en inglés dice There's someone in there. He's bending the vines. Y Ujú. claro, se tradujo como está doblando las ramas. ¡Hay alguien ahí! ¡Está doblando las ramas! En este caso no es que esté doblando ramas. Este bending es de que las está controlando. Está utilizando como esta habilidad de control elemental para controlar estas ramas. ¿Queda bien? No, porque está doblando las ramas, parece que está ahí Sí, doblando exacto. ramas. Qué feo empezar así la parte de las cartas, qué feo. Bueno, Pero ya estas cosas pasan. Cuando tenemos un material que utilizar, pues a veces ocurren este tipo de inconvenientes o problemillas. Tenemos que ceñirnos a esto. los jugadores puede que vean cosas como fancy footwork, que la traducción puede parecer un poco rara porque es mover los pies con ritmo, pero es una frase de la serie y es lo que se decía en ese momento. Entonces, para mantener la referencia, que además es lo que se ve en la imagen, pues había que hacer esto. O, por ejemplo, en el texto de ambientación del Corrupt Court Official, en español oficial del juzgado corrupto, en inglés dice Bring out the will of punishment y en español es el avatar será castigado. And I find you guilty. Bring out the wheel of punishment. Y yo te declaro culpable. El avatar será castigado. Parece que nos lo hemos inventado, pero no. Es por lo que es lo que se dice en el doblaje de la serie. Que no queríais trabajar. Traducir, no. No, Eso no mola. Mejor poner lo que sea, pues ya está. exacto. Ay. Pasamos al azul. Ole. Venga. En el azul tenemos una carta súper, súper curiosa en Magic, Ujú. que Sí. es el haiku de Sokka. ¿Qué ocurre con esta carta? Esta carta en inglés es un haiku. Un haiku en japonés, pues tiene una serie de versos fijados que son 5, 7, 5, creo recordar. Ujú. Y claro, tienes que tener muchas cosas en cuenta, como los diftongos, etcétera, ¿no? Vale. Entonces, claro, en inglés es un haiku. Y ya la gente Ya. dijo, ¡buah! ¿Cómo lo van a hacer los traductores, no? Y es como, a ver, No nos queda otra. Tal cual. poder se puede, pero la importancia de una carta de Magic es que se pueda jugar. Claro. Es mucho más importante que la carta se pueda jugar correctamente a cualquier otro tipo de estilismo. Entonces, en este caso, las traducciones de Magic son muy fijas, vosotros ya lo sabéis. De repente, remover va a ser siempre remover, no puedo cambiarlo por quitar. Roba una carta, ahora no puedo poner de repente coge una carta, lo cual sería terrible en LATAM, por ejemplo. Mm. Lo importante es que el juego se juegue, así que se tiene que quedar igual. Claro. El español es una lengua mucho más larga que el inglés, entonces en este caso, claro, todas las sílabas, etcétera, estaríamos restando información si quisiésemos hacerlo y no sería tan claro. Podríamos hacer contrarrestar el hechizo objetivo
contrarréstalo. Podríamos hacerlo, pero ese lo, ¿a qué equivaldría? Mm. Es más importante saber qué contrarrestas que sean 5 sílabas, claro. Exactamente, lo importante es que se pueda jugar el juego, es lo más importante, chicos. Y podemos estar hablando nosotros aquí de títulos, de cartas y no sé qué, pero lo más importante siempre van a ser las mecánicas, porque es un juego. Esta para mí es la mayor tragedia de la colección, que se haya perdido esto en la traducción. Fue ver el nombre de la carta y echarme a llorar de Y no, llorar. no, 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 no. Ay. Claro, es que realmente supongo que solo funciona, o sea, no he visto No, no, en ninguno, los en otros ninguno, idiomas, pero claro, solo funciona en inglés. solo en inglés. Bueno. A ver, la siguiente carta azul para comentar es Boomerang Basics, que son los fundamentos del boomerang. Aquí usamos boomerang. Un boomerang se puede escribir de varias maneras, se puede acentuar o no según cómo lo pronuncies, porque boomerang también es correcto. Pero usamos la pronunciación que se usa en la serie, sobre todo Sokka, porque es quien tiene el boomerang, y él dice boomerang, esdrújula, entonces lo acentuamos así. No soy más que un chico con un boomerang. Yo no pedí magia ni volar. Siempre se sale la palabra boomerang así, sin G al final, porque en castellano se escribe sin G. La única excepción, digamos, es el texto de ambientación del equipo Avatar, que es un encantamiento blanco, que dice, a pesar de los intentos de Sokka, ni escuadrón boomerang, ni cuatro temibles acabaron cuajando. Claro, aquí en este caso es boomerang con 2 as y acabando con G, porque es la unión de la palabra boomerang y del nombre de Aang. ¿Y qué te parece Escuadrón Boomerang? Lleva incluido el nombre de Aang. Boomerang. A mí me gusta. En este caso, ni es esdrújula ni acaba con N, pero porque se une con el nombre de Aang. En todos los demás casos, cuando simplemente se hace referencia al arma de Sokka, siempre es boomerang, esdrújula sin G. Otra carta azul que tenemos para comentar es Lost Days, en castellano Días Perdidos, que en este caso es una referencia a un capítulo, el capítulo fatídico en el que secuestran a Appa, que es no! Los Días Perdidos de Appa. Y que en este capítulo Momo, que es la criaturilla que vemos en la imagen, pues está buscando a Appa. Entonces, claro, aunque no salga Appa en la carta, tenemos que mantener la referencia al título de este capítulo, que en este caso es una traducción literal, pero vaya, que tengáis en cuenta que esto es algo que tuvimos nosotros en cuenta a la hora de traducir y mantener este tipo de referencias que sobre todo los más fans creo que agradecerán. Claro. Otra carta que referencia este momento es Tale of Momo, que en la imagen se ve, bueno, es muy triste, ¿vale? Se ve como la pisada de Appa y llueve y Momo está ahí en medio de la pisada buscando a su amigo. Si algún día queréis perder la fe en la humanidad, mirad este capítulo. Ya. 100%. O sea, si algún día decís, no, pero no somos tan malos, mirad este capítulo y pensadlo otra vez. La última carta azul que queremos comentar es Yue, the Moon Spirit. La criatura es una criatura legendaria que tradujimos como Yue, el espíritu de la luna, ¿vale? En este caso no pusimos mayúsculas ni en espíritu ni en luna, porque espíritu no es que sea metafórico y que se use de manera exacta, que no sea literal, sino que literalmente es el espíritu de la luna, ¿vale? Entonces no tiene que llevar mayúscula. Y luna va con L minúscula porque luna con L mayúscula se usa solo cuando se hace referencia al satélite de la Tierra. Entonces, si vais, por ejemplo, a la definición de la RAE, veréis que único satélite natural de la Tierra. Y luego, cuando se refiere simplemente a un satélite de un planeta cualquiera, va con L mayúscula, con L minúscula, perdón. Por ejemplo, Júpiter tiene numerosas lunas y lunas con minúscula. En este caso, como no hace referencia a la luna de la Tierra porque no están en la Tierra, se usa minúscula. Esto es igual que en el caso del templo de la isla de la luna. Esa luna va con minúscula porque no es la luna de la Tierra. Un caso en el que también aparece la palabra luna, pero ahí sí que va con mayúscula, es la carta de Zhao, el asesino de la luna, que en este caso lleva mayúscula tanto asesino como luna. Es un apodo, es el epíteto del personaje. Y en este caso no hace referencia a la luna, el astro, sino que hace referencia a Yue, porque mata a Yue.
Entonces lleva mayúscula por eso. Ya acabamos con el mejor color. Bu. Menos mal que ya no hay más cartas azules. Bueno, en esa colección no, pero tranquila que en la siguiente vendrán más. Nunca se acabarán las cartas azules, Cristina. Por No. desgracia. Pasamos entonces a las negras. Ujú. Sí, esta es bastante graciosa. El Merchant Mm. of Many Hats es un personaje de la serie que es así como extremadamente extravagante. Es un Ujú. señor que hace de todo. Es bastante gracioso. Y en español se llama Mercader Asombreroso. Poh. Es fantástico. Una persona of many hats es una persona que desempeña distintos papeles o funciones dentro de una organización o que tiene varios talentos. Se podría decir, podría ser mercader polivalente, por ejemplo. Pero claro, además de ser esta expresión, el tema de este personaje es que cuando hace que se cambie su papel, se hace pasar por tres personas distintas, simplemente se cambia el sombrero. Y dice, ahora de repente en lugar de ser Doc el barquero, soy Shu el pescadero. Y se cambia otra vez el sombrero y ahora soy Bushi el limpiador del río. Y vacila con esto al equipo Avatar. Y claro, la referencia del sombrero era importante, así que fue cuestión de comprobar cómo llamaban a esto en la serie, en el doblaje. Usaban sombrero, no gorro. No, acabo de verte. Te has cambiado el sombrero y has cambiado de nombre. ¡Oh! ¿Sabes quién hace eso? Mi hermano Doc. Está loco. Así que había que buscar algo que fuese simpático con sombrero, asombreroso, con su capacidad para tocar las narices a los protagonistas. Mm. Esta es tuya, ¿verdad, Hugo? Sí. Sí. Sí, esta vía el personaje, me acordé de cuando se cambiaba los sombreros, se agachaba detrás del puestecito que tenía en el puerto, se levantaba con un sombrero distinto y es como, ahora soy este otro. Y es importante mantener eso, sí. Me di cuenta del detalle y propuse esto. Claro, esta, si no sabes lo que significa la expresión en inglés, many hats, vas a pensar, se lo han inventado, han querido hacerse los graciosos. Pero no, gente, por favor. Otra carta negra que queremos comentar es Calus Inspector, en español Inspectora Insensible, que claro, tiene un juego de palabras en el texto de ambientación que en inglés dice Protection fees can burn a hole in your pocket, but they're better than the alternative. Es bueno el inglés. Claro, aquí están haciendo un juego de palabras con burn a hole in your pocket, que es que te puede dejar sin blanca, y teniendo en cuenta que es de la... Uy, ¿cómo era? La Nación del La Fuego. Nación del Fuego. La mejor nación. Es que no, estaba pensando si era imperio, era reino, ¿qué era? Pero no, siempre se refieren a ella como nación. Sí, tienes a los nómadas del aire, la tribu del agua, en plan, cada uno tiene un régimen distinto, es fantástica. Exacto. Reino de la Tierra. Sí, entonces es de la Nación del Fuego. Como control el fuego, pues burn. Y claro, en español lo tradujimos como pagar por la protección puede dejarte un buen agujero en el bolsillo, pero la alternativa huele a chamusquina. Entonces, ¡Ole! así digamos que tienes el chamusquina para mantener la referencia al fuego. Exacto. A esta le dimos vueltas, me acuerdo, ¿eh? Y nada, podemos pasar al rojo ya. La primera carta roja para comentar es la Combustion Technique, es un instantáneo, que tradujimos como técnica de combustión. Aquí sí que es verdad que combustion es bastante literal, pero básicamente tiene que ser combustión porque hace referencia al el señor ese que está disparando el rayo gigante, se llama hombre combustión en la serie. Entonces teníamos que mantenerlo. En este caso no dejamos la mayúscula porque aunque haga, o sea, la combustión hace referencia a él, pero al final es lo que está haciendo cuando está explotando, entonces no se refiere al personaje, sino como a la acción que está sucediendo, por eso minúscula. Y luego un detalle divertido, aunque no fuera nuestro, en el texto de ambientación dice Sokka watch out, it's Sparky Sparky Boom Man, es el mote que le pone Aang, porque Aang es un crío, a este señor, y dice, es el hombre chispa chispa boom. ¡Sokka, cuidado!
Es el hombre chispa chispa boom. Ay, empiezo a pensar que ese nombre no le pega. Entonces, pues quizá si hubiese sido desde cero nosotros lo hubiésemos llamado de otra manera, pero como en la serie lo llaman así, pues es el hombre chispa chispa boom. Ha sonado lo de Aang es un crío, en plan, ¡ah! Es un Aang crío, qué pesado. A ver, Pubret, quiero decir, al principio es bastante Tiene- insoportable porque es un crío. No, Hugo, súper majo. Hugo. Y ahora sí que tenemos una serie de cartas con problema de género. Sí, esto es una cuestión de... A lo mejor hay gente que está empezando a descubrir Magic ahora y esto le puede rechinar más que a la gente que ya sabe de dónde venimos. Mm, Ujú. En Magic, las cartas que se publican no son siempre nuevas. Hay cartas que son antiguas y vuelven a imprimirse y se reutilizan varias veces. Y nosotros no podemos cambiar el nombre de esas cartas. Y en esta colección hay unas cuantas que se han reutilizado de esta manera y esto causa problemas porque, por ejemplo, tenemos una que se llama Humble Defector. Es una carta que ya tiene bastantes años y era una mujer. La cuestión es que aquí la han utilizado para representar de una de las diversas cartas de Yeon, que es un hombre, y el nombre se ha quedado como Desertor Humilde. Y no podemos poner Desertor Humilde porque el nombre antiguo ya era en femenino, con lo cual es una lástima, pero se queda este tipo de incoherencias. Es impepinable, no podemos hacer nada al respecto. mm. Y si habéis escuchado alguno de los podcasts anteriores, ya habréis visto, por ejemplo, qué ocurrió con cartas de Final Fantasy y otros cambios de género. Y en esta misma colección, por esta misma razón, hay otros casos parecidos. Por ejemplo, Bloodbender's Rise es Ascenso de la Maestra de la Sangre. Y en este caso, por suerte, la carta tiene doble título porque la carta originalmente se llama Ascenso del Jefe de Sangre, pero aquí lo han adaptado a Maestra de la Sangre, que es el nombre de este personaje de la serie. Pero aún así queda ese contraste de masculino-femenino y se debe a este mismo motivo. El nombre antiguo, Ascenso del Jefe de Sangre, que es uno de los ascensos de Zendikar original, lleva un montón de años con ese nombre y no se puede modificar. Y otro caso parecido, pero no es por el cuestión del género, Dockside Extortionist es el extorsionador del puerto. Si os fijáis en la caja de criatura, pirata trasgo en lugar de pirata humano es porque esta carta, antiguamente, la especie del personaje era un trasgo y aquí lo han mantenido igual. Esto ocurre en inglés también, es goblin, pero se utiliza de esta manera para aprovechar una carta que ya existía en lugar de crear una nueva para representar a este personaje, este pirata. Hay este tipo de cosas que pueden chocar y es por eso, es porque se reutilizan cartas antiguas. Ujú. Claro, es que tú ves esa quizá y dices, bueno, ¿dónde está el trasgo que yo lo vea? ¿Sabes? Porque Es un loro trasgo a lo mejor. No. Seguro que es eso. Muy bien, chicos, pues pasamos ya a las verdes. La primera de todas es una carta muy querida y muy esperada por los fans, que es hombre, el Unlucky Cabbage Merchant. Es este señor que no sé por qué se hizo tan mítico que simplemente pues el equipo Avatar cae encima de su carretilla donde está vendiendo repollos, a eso vamos. Y pues bueno, no sé por qué se hizo tan famoso, pero él dice, me las pagaréis, no sé qué, y ya está. pero porque salen más Sale veces y varias veces. todas las Claro. veces se rompen el carrito de repollos, pobrecillo. Ya, pero no entiendo por qué tanta expectación. Bueno, Porque es un elemento recurrente de la serie que es simpático en la original. En cuanto aparece en escena dices, ya sé lo que va a pasar. Pobre. Somos todos un poco, a veces en nuestra vida. Todos somos un poco mercader de repollos Sí. desafortunado. Oh, Dios. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que en español he visto gente que lo llama de todo. Ujú. Coles, lechugas, pero en el doblaje oficial son repollos. Ni coles ni lechugas. ¡Mis repollos! ¡Pagaréis por esto! si no me equivoco, este señor tiene otra carta. ¿Otra más? Sí, una con la imagen de la serie. En cuanto se anunció Avatar,
la gente diciendo, ¿van a poner al mercader? Claro. Sí, de hecho hay un Secret Lair que es todo de cartas con este señor quejándose de que le pasan desgracias con los repollos. En inglés hay 4 cartas de él. Dios. Sí, Pobre. Y en todas crea fichas de comida. bueno, claro. Eso sí, claro. No, debería ser al revés, deberían desaparecer fichas de Ay, comida. Pobre. pobre. Tienes que quererlo más, Cristina. A ver si la Nación del Fuego hace algo pronto con este señor. Oh my God. Repollos asados. ¡Ay, qué rico! Vale, pasamos a uno de los problemas que tuvimos con la colección. Bueno, y no solo de Avatar, sino en general cuando traducimos colecciones de Más allá del multiverso, es que tenemos que ajustarnos a una terminología previa. Que bueno, a veces también nos pasa cuando traducimos colecciones de Magic, ¿eh? Porque al final de atrás pueden ser o textos de ambientación o cualquier cosa que haya terminología ya fija. Y esto siempre tenemos que respetarlo. Claro. Esto me recuerda, no me acuerdo del ejemplo concreto, pero de alguna carta que el nombre venía de un texto de ambientación, de esos textos que son como citas y te dicen de quién son. Y Sí, claro, ese nombre, como había un montón de sitio en el texto de ambientación, era súper largo y luego te dicen, no, este personaje, 15 años después, es una carta. Y tú dices, esto no cabe. correcto. Chan, chan, chan. A veces pues no nos queda otra y tenemos casos como este de, en inglés, Foggy Swamp Vinebender, maestro de las ramas del pantano neblinoso y queda el nombre muy pequeñito pues porque no nos queda otra. Tenemos que respetar la terminología. Pantano neblinoso en inglés solo es Foggy Swamp, que es muy cortito, y en castellano queda muy largo. Y Mm. después el Vinebender, pues maestro de las ramas. Otro caso es Foggy Swamp Spirit Keeper, que en español es guardiana espiritual del pantano neblinoso. Como veis, lo del pantano neblinoso, pues nos la jugó un poco aquí. Mm. Y luego otro caso similar es el de Secret of Bloodbending, que en español es secreto del control de la sangre, que además en este caso no es solo porque Bloodbending, control de la sangre, sea más largo, sino que porque hay 4 bolitas. Y 4 bolitas son muchas bolitas. Esto parece que no, pero el número de bolitas a nosotros nos afecta muchísimo. Es Parece que no, pero verdad. ahí cabe mucho texto. Claro. Y Sí, al azul, que le gusta tener tantas bolitas azules como esta. Efectivamente. el peor color. Claro. Pero claro, es que es eso. El bending son 7 letras que se juntan sin espacio a lo que le venga antes. Claro, en castellano es control de la o el, es decir, son un montón ya de caracteres más y luego tienes que añadirle qué controlas. Quiero decir que, claro, en inglés va súper bien Mm, y en castellano es mucho más largo. Pero bueno, ha cabido. Pues es que ha cabido incluso con 4 bolas. Sí, Ujú. sí, tal cual, tal cual. Tú lo ves y dices tú, vamos a ver, con 4 bolas, ¿cómo va a caber ahí algo? Claro, claro. Realmente se lee bastante bien. Sí. Yo creo que de aquí a que lleguemos al nivel del Obnaz de 5 colores en alemán, Uf, tenemos aún hueco. Hay margen. quizá cabe más de lo que pensamos. Sí, yo creo que sí. No, Isaac, no. Vale, pasamos a otra carta verde. Este es un detallito, es una criatura que se llama Ostrich Horse, que en castellano es el ave caballo. El disclaimer es, no nos lo hemos inventado, no es que hayamos quitado avestruz y hayamos puesto ave porque nos daba palo escribir truth, entonces le quitamos. Ya es que en la serie lo llaman ave caballo. Te llevaré a mi casa y daremos de comer a tu ave caballo. Ven, te lo debo. Y entonces, pues, se tiene que llamar así. Aparece también en el texto de ambientación del carcelero del Reino de la Tierra, por ejemplo, que dice, adelante, corre. A mi ave caballo le encantan las persecuciones. No es avestruz caballo porque en la serie es ave caballo. Y así hay que dejarlo en castellano. Y la siguiente carta es un meme. Sí, En este caso, en el texto de ambientación tenemos el nombre de un torneo, ¿vale? Que es Earth Rumble 6. Y aquí, en vez de usar el 6 así escrito en letras, como han hecho en inglés, pues lo hemos puesto en números romanos.
que es como nosotros nos cuadraría más el nombre de un evento, ¿no? Ponerlo Ujú. así en no deletreado ni con números arábigos, así tal cual, con romanos, queda muy bien. Es que incluso Rugidos de la Tierra 6, por ejemplo, si lo hubiésemos deletreado, quizá parecería que 6 se refiere a la Tierra, que es como un tipo de tierra, un tipo de sitio, o Tierra 6 que no es Tierra 5 o Tierra 4, y es como, no, no, son los rugidos de la Tierra y es la sexta vez que se hace. Ujú. Sí. ¿Y la roca qué le pasa? La roca es por, bueno, el nombre en inglés es The Boulder. Ready to Rumble es un personaje que participa en este torneo Mm. y el nombre de la carta en español es La Roca listo para rugir. Es una frase de presentación de torneos de lucha libre, me parece, o algo por el estilo de Let's get ready to rumble. Rugir en este caso es por el nombre de la traducción, Rugidos de la Tierra. Listo para rugir queda un poco extraño, pero es por el nombre del torneo. Este personaje, yo no sé, al parecer la gente estaba también como esperando que apareciera como de Baldur, Dios, va a aparecer. La comunidad angloparlante creo que le tiene un montón de cariño, no sé si porque es una referencia a The Rock Ah, y estaba también ahí como, sí, sí, va a tener carta propia, pues sí, la tiene. Y en español, yo no sé, no me llamó tanto la atención. Y ya. además que Rugir tiene un poco de sentido porque es un personaje, es uno de los villanos se hace el villano Mm. dentro del torneo. Creo que son los rudos, les llaman en México. Y queda un poquitito así simpático en ese contexto, pero es bastante rebuscado. Yo quiero remarcar algo aquí que me ha gustado bastante, que es que tiene el subtipo performer, artista. ¡Claro! Detalle bastante fino. Interpretan papeles de los rudos, los técnicos, pues Última verde, tenemos el Sparring Dummy, que en castellano es muñeco de entrenamiento. Y aquí lo que queremos comentar es el texto de ambientación que dice I am Melon Lord. Muajaja. Tough Melon Lord. Y en español es soy el señor Sandía. Ja, 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 ja. Tough, señor Sandía. Que no dais una, ¿eh? De verdad, chicos, ya ni melón ni sandía, los traductores de Magic. No sabemos diferenciar. Yo personalmente soy alguien que no sabe de frutas y entonces, no, de nuevo, es porque es lo que dice en el doblaje. Dice señor Sandía. Es que es como, bueno, es que lo que lleva ahí es una sandía. Entonces, a ver, igual si los que no saben son quienes hicieron la serie, ¿eh? Dilo. Ajá, ajá. Además, en inglés pone muajaja. Ujú. Nosotros pusimos la cantidad de hash que dice Toph en este momento en la serie. Sí. Qué monos. ¡Yo no soy Top! ¡Soy el señor Sandía! Así que ahí, ojo al detalle. Ojo al ¿Cuánto tiempo detalle. libre tenéis, eh? Voy a contar los jajas. Chicos. Bueno, Bueno, es claro. que queremos hacer bien nuestro trabajo. Exactamente, esa atención al detalle, eso es. precisamente tú ríete, pero cuando llegó esto a mis manos para revisar, fui a contar la cantidad de gas en el doblaje y vi que los habían puesto. Claro. Claro. Efectivamente. No, no es broma. Si alguien se sabe esta frase, va a decir esa cantidad de jajas porque se va a saber la frase. Claro. Claro. Claro, que tú lo ves en inglés y quizá dices, vale, pues jajaja. Pero es como, espera, voy a ver cómo lo dice. Y ves que dice más hash y dices, pues más hash. Pues, chicos, pasamos a el multicolor. Venga. ¿Qué Sí. ocurre aquí? La primera es muy interesante. En inglés se llama Fire Lord Azula. Azula es un personaje de la serie que viene a ser un poco antagonista, básicamente. Un Un poco poco, dice bastante. la tía. Un Poco, poco, un poco. pero solo un poquito. Es... Sí. sí. No tiene preferencia aquí Cristina por la Nación del Fuego ni nada, anda ya. No, No. no. Cristina dice que vas con un taladro gigante a tirar la mayor muralla del mundo. Nah, eso es rencillas de niño pequeño. Vaya. Hay que hacerlo. Es la hermana loca que tenemos todos, no pasa nada. Claro. ¿Qué ocurre aquí? Que en español se llama Señor del Fuego Azula, pero en la serie, en todo momento, no hay ninguna duda de que es una mujer, es la hermana de un personaje, o sea, entonces a la gente le extraña este señor.
Porque dicen, si es una mujer, ¿por qué señor? Ningún fan de Avatar va a ver aquí algo raro, porque Mm. en la serie siempre es Señor del Fuego. Señor del Fuego es el puesto que ocupa quien dirige la Nación del Fuego, digámoslo así. Entonces, aunque sea una mujer, se dice Señor del Fuego, no es Señora del Fuego. Y de hecho, en la misma serie, que está puesto aquí también en las mecánicas, siempre que lances un hechizo mientras, la Señor del Fuego. Y debido a tu lealtad, he decidido nombrarte la nueva Señor del Fuego. ¿Señor del Fuego Azul? Me parece apropiado. Y lo llaman así, la Señor del Fuego. No es la señora ni el señor si es una chica. Es la Señor del Fuego. Así que ahora ya lo sabéis. No sé si nos escucha, pero Anya de Infrecuentes se lo comentó a Husky. Así que gracias por decírselo, porque ya es fan de Avatar, supongo, y lo sabía. Ah, y perdón, también esto sale en el texto de ambientación de Final Épico, que este es un combate, Dios, es un combate Épico. increíble de Avatar, el mejor combate de Avatar, increíble. Y dice, tras la derrota de Azula, toda su nobleza, gracia y confianza se tornaron en gritos desesperados de la que estuvo a punto de ser Señor del Fuego. Y siempre es en masculino. No dicen Sí. tampoco en inglés lady, que podrían decirlo en vez de lord. Pero es así siempre. Es el puesto. Bueno, vamos con el mejor personaje de toda la serie. Bueno, aquí no hay discusión. Es que aquí todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Airo Tea Master, que tradujimos como experto en té. Y claro, la gente dirá, pero no sabéis inglés, Master es maestro. Pero claro, en la serie, maestro es lo que se utiliza para Bender, maestro del agua, maestro del aire. Entonces, si decimos maestro del té, parece que Airo tiene una habilidad que es el control del té, Dios. que lo controla bastante, sabe preparar un té y sabe diferenciar un té de una infusión de hojas. Para que no confundir esto, pues experto en té, que transmite el mismo significado al final. A ver, este es un detalle muy chulo, me encanta. Claro. Y es un experto porque, bueno, lo es, otra cosa no, pero de té, este señor entiende. Otra cosa no. Otra cosa Todo no. el día bebiéndolo, sí. Bueno, sabe de té y de ponerse mamadísimo. Es que qué fuerte, es La que... peor escena de Avatar, madre Oh, mía, qué Cristina, horror. no, mano. 5 La de peor 7. escena de Avatar ocurre en la Nación del Fuego, o sea, es que es sacrilegio. No puede 5 de ser. 7 la mejor escena. No, no, no. Ojalá ser cárcel para que entrasen dentro de ti, Airo. Madre mía. Guau, guau, guau. Va, pasemos a la siguiente carta. A ver, la última carta multicolor es una carta blanca y negra que se llama Pretending Pox Bearers, que tradujimos como falsos pentacélicos. Entonces, pentacélicos como tal no existía, pero sí que pentapox se tradujo como pentacela, de penta y varicela, digamos. Entonces, pues ya que era pentacela la enfermedad, las personas afectadas por esa enfermedad cogimos la palabra varicélico, que existe, que es alguien afectado por la varicela, y lo trasladamos a pentacélico. Y por eso son falsos pentacélicos. Y ya estamos, la última carta de todas es una carta incolora, es Bender's Waterskin, que en español es odre de maestra. Clase de vocabulario aquí, waterskin tampoco es que sea la palabra más común en inglés y en español la tradujimos como odre. Odre es una palabra increíble que vais a aprender todos hoy, viene del latín. Es cuero, generalmente de cabra, que cosido y empegado por todas partes menos por la correspondiente al cuello del animal, sirve para contener líquidos como vino o aceite. Así que una palabrita más para vuestro vocabulario hoy y así acabamos el podcast. Sí. Ahora vamos, si queréis, con las cartas favoritas. Venga. En mi caso es el salón de té dragón de jazmín, porque obviamente Airo, después de Zuko, el mejor personaje de Avatar, y está Zuko ahí sirviéndote. Dios, es que tiene un salón de té. Es que es Reformed. o sea, yo quiero un salón de té, es mi sueño. Dragón de jazmín me parece un nombre tan absolutamente increíble. Cristina, estás perdiendo dinero. Estoy perdiendo el tiempo aquí traduciendo cartas de Magic cuando podría tener mi salón de té.
Sí, sí. Pero me encanta que el texto sea: aquí el ingrediente secreto es sin duda el amor. Y es que crea Oh, aliados porque están, si habéis visto la serie de Avatar, los del Loto Blanco. Es fantástica. ya, es súper guay. Pues a mí, yo soy, ya lo sabéis que a mí me gustan los dibujitos, entonces yo cuando vi la carta del pato tortuga me cayó una lágrima porque son súper cutes, pero mucho, mucho, mucho. Y además el texto dice, la mayor defensa de un patito tortuga, me encanta el patito, no es su caparazón, sino su madre. Cute. Buenísimo, buenísimos. Y luego, pues, special shout out al mercader de repollos, sobre todo por mis repollos, porque Porque mis es repollos. bastante MVP, exacto. De las mías, la primera mencionar otra vez el muñeco de entrenamiento, porque el texto de invitación es muy simpático y por el detalle de ver que cuando hicieron la traducción se fijaron en comprobar la cantidad de hash. Más que no tanto por la carta, sino un abrazo a vosotros. Y la otra, que no la hemos mencionado, es redirigir el rayo. Mm. Porque antes de esta carta está la de la descarga de rayos, que es una carta que ya existía en Magic desde hace un montón de tiempo, que sale Ah, Azula usando el control del rayo. Y en cuanto vi esta dije, uy, va a haber una de Zuko redirigiéndolo, ya verás. Y efectivamente está redirigir el rayo, que no es redirigir el relámpago, y coincide rayo en las dos cartas, también con el texto de invitación que dice Airo, yo aprendí un modo de hacer eso con los rayos, de redirigirlos. Y me gusta mucho que se haya mantenido rayo también en esta, que quede todo igualito, porque estoy seguro de que alguien en alguna presentación va a usar la descarga de rayos y alguien le va a redirigir y va a quedar todo niquelado. Uf, buah. ojalá, ¿eh? Esto es increíble. Y también el texto de ambientación de la descarga de rayos, como el rayo, la princesa azul es rápida, agresiva y mortífera. Pero es que encaja todo. O sea, es Mm. una Sí. feliz casualidad. Sí. Y luego está la triste reimpresión del relámpago, Lightning Bolt, que sale azula también, pero ahí sí No. que es relámpago y se pierde. Pero bueno, nada, Oh. un pequeño detallito. Vale, pues yo comentaré Airo porque es Airo, Airo experto en té, que además mecánicamente sí que me parece muy curioso lo de darle cosas a otros. Y después sí que me hizo ilusión que volviese el círculo de altares, que es Ujú. algo mecánico que empezó en la primera colección de Kamigawa y que aquí vuelven. Y me hace bastante gracia que a nivel mecánico que vuelva a los altares, la verdad. Quizá con Airo podrían incluso haber hecho un poco lo de regalar una comida. Mm, Sí, Bueno, pero él hace negocio de eso, en verdad. Quizá lo pensaron y dijeron no. puede ser. Pues nada, hasta aquí, ¿no? Ya lo ujú. tenemos. Esta colección, de verdad, creo que han hecho, o sea, la han representado increíble. Los fans de Avatar podéis estar muy contentos y orgullosos, la verdad, porque se nota que hay mucho amor detrás de esta colección. Yo diría que es la segunda mejor adaptación que han hecho tras la de Final Fantasy. En general, yo creo que la comunidad está bastante contenta con esta adaptación, la verdad. Mm. Sí, sí, muy bien. Ahora queremos la leyenda de Korra. Efectivamente. Y posteriormente, cuando saque la siguiente serie, pues la siguiente también. Nosotros solo decimos que si se hace y la quieren traducir, Que hay pues gente. hay gente que estará contenta porque esto es fantasioso para algunos traductores. Y ya está. Pues nada. Pues muchas gracias a todos los oyentes por vuestro apoyo. Y no nos dejéis porque no esté David, que os estoy viendo venir ya. Un besito a todos y que vaya muy bien. Chao, Hasta la chao. siguiente. Abur. Adeu.